Pablo Picasso, 1881-1973. Picasso es la historia del arte, un gigantesco terremoto de las secuelas eternas, con la posible excepción de Miguel Ángel, quien centró sus mayores esfuerzos en la escultura y la arquitectura. Ningún otro artista mostró la ambición a la hora de situar su obra dentro de la historia del arte. Picasso creó las vanguardias. Picasso destruyó las vanguardias. Miró atrás a los grandes maestros y los superó cuando se lo propuso. Se enfrentó a toda la historia del arte y redefinió de su propia mano la tortuosa relación entre obra y espectador. Giotto di Bondone, 1267-1337. Se ha dicho que Giotto fue el primer pintor verdadero, al igual que Adán fue el primer hombre. Estamos de acuerdo en lo primero. Giotto continuó el estilo bizantino de Cimahue y otros predecesores, pero se ganó el derecho a figurar con letras de oro en la historia de la pintura al dotar a sus obras con una cualidad casi desconocida hasta la fecha: la emoción. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Para bien o para mal, Leonardo será siempre conocido como el autor de la más famosa pintura de todos los tiempos, la Gioconda o Mona Lisa. Pero es más que eso, mucho más. Su mirada humanista, casi científica, penetró en el arte del Quattrocento y la revolucionó con su esfumeto que nadie fue capaz de imitar. Paul Cézanne, 1839-1906. Cézanne es el padre de todos nosotros. Esta lapidaria frase ha sido atribuida tanto a Picasso como a Matisse, y ciertamente importa poco quien la dijera en realidad, porque en cualquier caso es cierta. Partiendo de la ola de aire fresco que representó el impresionismo, Cézanne dejó atrás a todo el grupo impresionista para desarrollar un estilo de pintura nunca visto hasta la fecha, que abrió la puerta de par en par para la llegada del cubismo y el resto de las vanguardias del siglo XX. Rembrandt van Rijn, 1606-1669. El fascinante, magnético juego de luces y sombras de sus obras parecen un reflejo de su vida, que pasaba de la fama al olvido, mientras su técnica no hacía más que mejorar. Sus autorretratos de largo, los más fascinantes de la historia de la pintura, nos hablan de un pintor sincero y honesto, un maestro capaz de penetrar en la mente del mayor desconocido, uno mismo. Diego Velázquez, 1599-1660. Junto con el anterior, una de las cumbres de la pintura barroca, pero a diferencia del holandés, el artista sevillano se movió casi toda su vida dentro de la cómoda, pero también rígida, sociedad cortesana. A pesar de ello, Velázquez fue un renovador, un pintor de atmósferas, casi 2 siglos antes que Turner o los impresionistas, y lo plasmó tanto en las colosales pinturas de cámara Meninas, la fragua de Vulcano, como en los audaces e inolvidables bocetos de la Villa Médicis. Vasily Kandinsky, 1866-1944. Aunque el título de padre de la abstracción ha sido asignado a múltiples artistas, desde Turner hasta Picasso, pocos pintores podrían reclamarlo con tanta justicia como Kandinsky. Muchos artistas han conseguido emocionar, pero muy pocos han logrado además conseguir nuestra manera de entender el arte. Vasily Kandinsky pertenece a estos últimos. Claude Monet, 1840-1926. La importancia de Monet dentro de la historia del arte se ve en ocasiones olvidada por el hecho de que ante su obra el espectador tiende a ver solo la irresistible belleza que emana del lienzo, olvidando el complejo estudio que Monet hacía de la pintura, un defecto que el propio Monet propició al declarar: no entiendo por qué la gente quiere entender mis pinturas cuando es suficiente con disfrutarlas. No obstante, los experimentos de Monet, en particular sus estudios sobre los cambios de luz sobre un mismo objeto a lo largo del día y la cualidad casi abstracta de sus nenúfares, son un prólogo evidente al arte del siglo XX. Caravaggio, 1571-1610.
El pendenciero y violento Caravaggio está considerado el padre de la pintura barroca, con sus espectaculares juegos de luces y sombras y sus escenas tenebristas, captadas en perspectivas forzadas. Joseph Mayer William Turner, 1775-1851. Hay un pintor que tiene la manía de pintar atmósferas. Escribió un crítico de la época sobre William Turner, el más grande paisajista de todos los tiempos. Los experimentos de Turner durante sus últimos años, cercanos ya a la abstracción, están entre los más adelantados a su tiempo que se haya visto en la historia del arte. Jan van Eyck, 1390-1441. Es el colosal pilar sobre el que se apoya toda la pintura flamenca de los siglos posteriores. Un genio de la precisión, la perspectiva y la meticulosidad, muy por encima de cualquier otro artista de la época, sea flamenco o italiano. Alberto Durero, 1471-1528. El verdadero Leonardo da Vinci del norte de Europa fue Durero, un genio inquieto e innovador, maestro del dibujo y el color. Es uno de los primeros artistas en representar la naturaleza sin artificios, tanto en sus paisajes como en sus dibujos de plantas y animales. Jackson Pollock, 1912-1956. La gran figura del expresionismo abstracto y el pintor que divide el siglo XX entre vanguardias y post-vanguardias. Sus drifts del periodo 1947-1952 son uno de los grandes momentos del arte contemporáneo. Miguel Ángel, 1475-1564. Seguramente sorprenda ver al que es, junto con Picasso, el mayor genio artístico de todos los tiempos en una posición tan baja. Pero lo cierto es que el propio Miguel Ángel se definía a sí mismo como el escultor, e incluso su obra maestra pictórica, los frescos de la Capilla Sixtina, está realizada siguiendo criterios más escultóricos que pictóricos. Aún así, una obra maestra de tal calibre es suficiente para garantizarle un puesto de honor en la historia de la pintura. Pal Gauguin, 1848-1903, una de las figuras más fascinantes de la historia de la pintura. Su obra se movió entre el impresionismo, que pronto abandonó, y el simbolismo colorista y vigoroso de sus obras en la Polinesia. Hoy en día Matisse y el fauvismo no se pueden comprender sin la obra de Gaudí. Francisco de Goya, 1746-1828. Goya es un enigma. En toda la historia del arte pocas figuras resultan tan complejas para el estudio como el genial artista nacido en 1746 en Fuente de Todos. Inquieto e inclasificable, pintor sin rival en toda su vida. Goya fue pintor de corte y pintor de pueblo. Fue pintor religioso y pintor místico. Fue autor de la belleza y el erotismo de la maja desnuda y del explícito horror de los fusilamientos del 3 de mayo. Fue pintor al óleo, al fresco, dibujante y grabador, y nunca paró su metamorfosis. Vincent van Gogh, 1853-1890. Pocos nombres en la historia del arte no son tan famosos como el de Van Gogh, pese al completo olvido que sufrió en vida. Su pintura, vigorosa y personal, es una de las grandes influencias a la pintura del siglo XX, especialmente el expresionismo alemán. Edouard Manet, 1832-1883. Manet fue el faro del impresionismo, un revolucionario dentro de una época de grandes revoluciones artísticas. La Olimpia o el desayuno sobre hierba abrieron el camino para las grandes figuras del impresionismo. Mark Rothko, 1903-1970. La influencia de Rothko en la historia de la pintura aún está por cuantificar, pues lo cierto es que casi 40 años después de su muerte, la influencia de las grandes masas de color y emoción de los lienzos de Rothko siguen en aumento en muchas de las primeras tendencias pictóricas del siglo XXI. Henri Matisse, 1869-1954. La crítica tradicional tiende a considerar a Matisse como el mayor exponente de la pintura del siglo XX junto a Picasso. Quizás sea exagerado, aunque es cierto que el uso casi puro del color en algunas de sus obras
influyeron enormemente en muchas de las vanguardias posteriores.